Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast sobre materia de sociedades. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 8 del libro Derecho de Sociedades con Perspectivas Tributarias de autoría del profesor Harvey Rincon. La temática para el día de hoy es responsabilidad societaria y de los administradores. Y como lo hemos mencionado anteriormente, la explicación de esta temática la vamos a extender con los libros de Derecho Societario del doctor Francisco Reyes Villamizar y de las sociedades comerciales del doctor Lisandro Peñanosa. El concepto de responsabilidad lo encontramos primeramente en el Código Civil y en nuestra Constitución. Aquí encontramos dos conceptos. Uno de acuerdo pues con el Código Civil colombiano, en el artículo 2343, la responsabilidad civil consiste en que toda persona que cause un daño está obligada a indemnizarlo, a indemnizar al afectado. En la Constitución también encontramos el concepto de responsabilidad del Estado, en el artículo 90, que nos dice que el Estado responderá patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que sean causados por acción o por omisión de las autoridades públicas. Hay otros tipos de clases de responsabilidad en el derecho colombiano. Mencionaría algunas clases de responsabilidad. En el libro de perspectivas tributarias, Sociedades con Perspectivas Tributarias del Dr. Javier Rincón, pues encontramos algunas como la responsabilidad natural, la responsabilidad moral, la responsabilidad legal, la responsabilidad penal, la responsabilidad contractual y extracontractual, la responsabilidad individual y colectiva, y pues la responsabilidad del Estado, que pues ya hablamos anteriormente, la responsabilidad judicial, la responsabilidad subjetiva y objetiva. Entonces, ya haciendo un recorrido por los tipos de responsabilidades, vamos a hablar sobre la responsabilidad legal encaminada al derecho societario. Hay unos principios constitucionales que rigen esta responsabilidad legal, como el principio constitucional que encontramos en el artículo 6 de la Constitución, donde dice que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley. Encontramos otro en el artículo 16, donde dice que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad y sin limitaciones que le impone, que le impidan desarrollarse libremente en la sociedad y en el orden jurídico. También encontramos la del artículo 90, la cual nos dice que la responsabilidad del Estado que hablamos anteriormente, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por omisión o por acción. Entonces, también encontramos los principios de derecho civil. Uno de ellos lo encontramos en el artículo 2341 de nuestro Código Civil, en el cual dice que el que ha cometido un delito o culpa, que ha infringido daño a otra persona, está obligado a indemnizarlo, sin perjuicio de la pena principal o pues lo que la ley imponga por delito cometido. Tenemos otro principio, el principio de derecho comercial y el principio de derecho empresarial, que estos dos están vinculados con la sociedad por el hecho de que el título de los inversionistas, administradores, tanto las entidades encargadas de regir las sociedades, tienen unas obligaciones las cuales deben cumplir, y en virtud de estos dos principios y de la legislación son responsables por omisión y también por acción de incumplimiento de sus deberes, de sus responsabilidades legales. Ya habiendo hablado un poco del tema ya generalizado, vamos a entrar a hablar sobre específicamente la responsabilidad de los accionistas. La responsabilidad societaria de los accionistas, en el artículo 98 de nuestro Código Comercial, dice que la sociedad se establece y una vez constituida legalmente forma una persona jurídica distinta, apartada de cada uno de los socios. Es decir, que esta entidad, esta sociedad constituida por escritura pública, tiene, independientemente de cada socio, es capaz de contraer obligaciones. Por lo tanto, en virtud de esos principios que vimos anteriormente, el principio empresarial y el principio comercial, la sociedad debe entrar a responder o tiene una responsabilidad por la omisión o acción de que se haga en el interior de la sociedad en cumplimiento de sus actividades y de su objeto social.
atendiendo al anterior que decíamos del artículo 98 del Código Comercial, en el cual nos decía que la sociedad es una persona jurídica constituida separada de cada uno de los socios, entendemos pues que el patrimonio social es también separado del patrimonio individual de cada uno de los socios. Por lo tanto, la responsabilidad de los socios es solidaria y en algunos casos limitada a los aportes que ellos realizan. Eso es en determinadas clases de sociedad. Entonces, decíamos que esa responsabilidad es solidaria y esta responsabilidad solidaria puede ser limitada o ilimitada y puede ser voluntaria. A esto le llamamos la limitación, se le llama la limitación de responsabilidad de los socios, limitación a la responsabilidad de los socios. Entonces, esa limitación va encaminada a delimitar el riesgo que asume cada uno de los socios en caso de incumplimiento ante terceros. Y como le explicaba el doctor Francisco Reyes Villamizar en su libro Derecho Societario tomo 1, el patrimonio individual de los socios entra a responder solidariamente en caso de incumplimiento ante terceros y solamente entraría a responder con su patrimonio individual si el patrimonio social resulta insuficiente para satisfacer las obligaciones ante terceros. Pero hay un caso diferente en el cual dicha responsabilidad, como decíamos anteriormente, es limitada. Y es limitada a los aportes que los socios han dado para conformar el capital social. En este caso, los terceros acreedores no pueden perseguir el patrimonio individual y personal de los socios. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más de que en cada tipo de sociedad, cómo viene siendo esa responsabilidad. Bueno, para efectos de identificar mejor en las clases de sociedades cómo se gestiona esta responsabilidad societaria, vamos a explicar cada una de las anteriores mencionadas. Primeramente explicaré la solidaria e ilimitada, que la encontramos en el artículo 294 del Código del Comercio. En esta, todos los socios de la sociedad, valga la redundancia, en nombre colectivo responderán solidaria y ilimitadamente por, por las operaciones que realice la sociedad. Y pues cualquier estipulación en contrario se entiende por no escrita. Aquí este tipo de responsabilidad societaria se refiere a que cada socio responde más allá del monto de su aporte. Es decir, que su patrimonio se vincula al patrimonio social de la sociedad, independientemente del monto que se haya conformado con el capital social. Y pues entra a responder pues, por todas las deudas que contraiga la sociedad. Hablamos ahorita de la sociedad limitada y hablamos de la sociedad limitada porque es hasta la concurrencia de los aportes que conforman el capital social. En ese tipo de responsabilidad, como lo dice, los socios responden hasta lo que aportaron al capital y por lo tanto su patrimonio personal no está vinculado a responder por dichas obligaciones ante terceros. En la voluntaria pues es algo más como que de allá y acá, que es en los estatutos, se debe estipular quiénes y cuáles socios responden por mayor valor o por menor y pues sube para prestar pues garantías ante esas obligaciones ante terceros. Se pone la cuantía, se pone la duración y las modalidades en la cual entra esta responsabilidad a regir. Bueno, en la primera modalidad o clase de responsabilidad societaria que vimos, la de solidaria, ilimitadamente vamos a encontrar a la sociedad colectiva y la comanditaria. Aquí es cuando los socios cubren las obligaciones no solo con el patrimonio social conformado pues, por los aportes de cada uno de los socios a la sociedad, sino también que entran a responder ante terceros de forma ilimitada y solidariamente, o sea, en caso de incumplimiento, eh, con su patrimonio personal. Cuando hablamos de limitar hasta los aportes, la concurrencia pues, de los aportes, pues los socios cubren las obligaciones de la sociedad hasta lo que hayan aportado al momento de constituirse la sociedad. Encontramos las sociedades anónimas, las limitadas y un tipo de sociedades comanditarias.
En la voluntaria encontramos la limitada también, que unos socios pueden tener una responsabilidad más amplia o en mayor cantidad a diferente pues, a los aportes que se hayan realizado, y eso va, como lo decíamos anteriormente, en los estatutos que conforman la sociedad. Pero hay otros casos en los que podemos ver la responsabilidad solidaria e ilimitada, que es a veces por ciertos incumplimientos que se realizan al momento de constituirse o posteriormente, como si en la firma de la promesa de constitución de la sociedad el promitente responde por los actos y operaciones que se realicen antes de que se constituya. O sea, lo realiza en virtud de una promesa de constitución de la sociedad, pero no cuando ya está constituida. Entonces, ahí ellos entran a responder solidaria e ilimitadamente. También hablamos de cuando los administradores, contadores o revisores fiscales realicen o encubran falsedades cometidas en los balances y después entran a responder solidariamente por esos perjuicios causados al presentar estos documentos con tacha de falsedad. Cuando se presente una cesación de pagos, si los administradores realizan otras operaciones y no informan a los socios, ahí también entran a responder solidaria y limitadamente por esos perjuicios. También vemos este mismo caso en los socios, con los socios de las sociedades colectivas y con los socios de gestores en la comandita operaciones. La responsabilidad, ahora hablamos de la responsabilidad de los administradores. Hablamos pues de que la sociedad adelanta unas actividades en virtud de su objeto social, y esto la hace por medio de sus administradores, que en unos casos pueden ser los accionistas o socios, o en otros casos el representante legal o administrador. Esos también tienen unas obligaciones que deben cumplir y se deben regir de acuerdo con los parámetros legales, y si no lo hacen pueden acarrear hasta responsabilidades penales. Hablamos de que son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de la junta o del consejo directivo de la sociedad, que de acuerdo pues con los estatutos vayan a ejercer esa función. Por lo tanto, tienen unos derechos que encontramos en el artículo 23 de la ley 222 de 1995, en el cual nos dice los deberes de los administradores. Y para leerlo textualmente, los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actividades se cumplirán en virtud del interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de cada uno de los asociados. Ahorita mencionaremos algunas de sus funciones. Entre estas está del velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, realizar el esfuerzo adecuado, conducente para el desarrollo del objeto social, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal, guardar y proteger las reservas comerciales e industriales de la sociedad, y abstenerse de hacer o dar información indebida y privilegiada de la sociedad. Y pues obviamente también abstenerse de sus intereses personales o de terceros ajenos a la sociedad, realizar acciones que impliquen la competencia de la sociedad, pero en virtud de ese interés personal o de terceros ajenos a la sociedad. Ahora hablemos de los tipos de responsabilidad que acarrea el administrador. Vemos la responsabilidad fiscal, la responsabilidad civil, ambiental, y la responsabilidad penal y la responsabilidad por incumplir obligaciones aduaneras o comerciales que exige la norma con respecto al funcionamiento de la sociedad que están en cabeza del administrador en cumplimiento del objeto social. Algunas de esas son violar las normas financieras que señalan los límites a las inversiones, a concentración de riesgos y créditos, así como a la seguridad en el manejo de los negocios. Otra es el permitir o facilitar cualquier conducta que conlleve a una evasión fiscal.
La otra es invertir en otras empresas, superando los límites legales para obtener el control de dicha empresa, entre otros. También tienen una responsabilidad financiera que tiene que ver con el cumplimiento de ciertas obligaciones relacionadas con la contabilidad, la tabulación de nombres, las cantidades de dinero derivado de tales registros, no reflejar las fechas de corte o recopilación o clasificación y dar un balance o un resumen final de un resumen final errado o manipulado de esos datos contables. También está la responsabilidad aduanera, que consiste en declarar un valor inferior de los precios oficiales establecidos por la autoridad aduanera, una evasión de impuestos, por así decirlo. Entre esas otras responsabilidades que encontramos en cabeza de los administradores, las encontramos en el artículo 200 del Código de Comercio, y dice que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente por estos perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad o a terceros, en virtud del cumplimiento de este objeto social. No estarán sujetas a dichas responsabilidades quienes no hayan tenido conocimiento de acción u omisión o hayan votado en contra de estas funciones manipuladas o fraudulentas que se ejecuten al interior de la sociedad. Muy bien, esperamos que con esta explicación haya quedado un poco más claro la temática tratada en el capítulo 8 del libro de Sociedades con Perspectivas Tributarias de Autoridad del profesor Harvey Rincón Ríos en compañía. Y muy bien, los esperamos aquí en nuestro próximo episodio del podcast de nuestra revista académica Sociedades.